vamos a ver entonces nosotros el Dios Todopoderoso. ¿Es cierto o no es cierto? ¿Por qué Dios Todopoderoso? Digo, usted es el creador del universo. Ya con eso, ¿verdad? Lo decimos todo, pues Él es el creador del universo. Es una cosa maravillosa. Dice en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahí está, ¿verdad? Él es el origen, el que le da razón a nuestra existencia. Es una palabra en griego, es arge, que significa el comienzo. De ahí aparece la palabra arquitecto, arquitect. Entonces, de ahí está surgiendo entonces del Dios creador, del Dios que le da origen a todo el universo. En el Evangelio de Juan aparece un poco más descrito, ¿verdad? Va de Jesús a la eternidad. Con los otros evangelistas, Mateo, Marcos y Lucas, hablan de Jesucristo más bien con su humanidad. Pero el apóstol Juan escribe acerca de Jesús hablando de su divinidad, de su eternidad. Por eso entonces no comienza con el nacimiento de Jesús el evangelio, sino que comienza desde la eternidad. Y dice en el principio era Él, verbo dice, y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Esto es entonces una cosa maravillosa de quién es nuestro Señor. Él es entonces el verbo. ¿Qué es la palabra? Digan palabra es verbo. ¿Qué es la palabra para nosotros? Bueno, nuestra palabra es tan especial que una vez que la decimos ya no existe. La dijimos y desapareció. La palabra de Dios es eterna, dígalo. Ahora, ¿qué es entonces la palabra de Dios? Es diferente que nuestra palabra, porque nuestra palabra no tiene eternidad. La palabra de Dios es eterna y tiene poder creador y sustentador. ¿Me están oyendo lo que les digo? O sea, te sustenta la palabra y le da vida, ¿verdad?, al universo. Entonces, hermanos, es el aliento de vida, ¿verdad?, la palabra de Dios. Cuando nosotros entonces tomamos aire de los pulmones y manipulamos, ¿verdad?, con los labios, con el cielo, la boca y la lengua, y entonces salen expresiones y la persona lo interpreta, ¿verdad? Entonces tiene un descodificador, ¿verdad? Está descodificando, ¿verdad? Y está entendiendo lo que estamos diciendo. Hay algunas personas que se enferman, que pierden la capacidad de expresarse en palabras y de entender lo que las personas dicen. Hay un artista ahorita que está clausurado, ¿verdad?, en su vida artística porque ya no puede seguir más adelante porque no tiene la capacidad de comunicarse. Es un chamaco que se leía siempre de matón, siempre golpeando, ¿verdad?, a la gente en las películas, y ahora está entonces neutralizado. Una cosa muy lamentable, ¿no?, de que una persona pierda esa capacidad. Así es que es una gracia de Dios. Digan ustedes entonces, Él es el verbo. En el principio era el verbo, la palabra, y esa palabra entonces creo, ¿qué es la palabra de Dios entonces en sí? No es un poco de aire, ¿verdad? Entonces la palabra de Dios, diga usted, es la voluntad de Dios. La palabra de Dios es lo que está dentro de su corazón. Entonces Él establece su voluntad, ¿verdad? Y para que nosotros entendamos, entonces dice, y Dios dijo. Entonces, para que nosotros comprendamos lo que significa la palabra del Señor, ¿verdad? Él no tiene boca, pero habla de boca de Dios. No tiene oídos, pero dice que Dios tiene oídos. No tiene ojos, pero dice que Dios nos está viendo con sus ojos. ¿Y por qué dice eso? Para que lo comprendamos tal como Él es en el sentido humano. Pero en otra dimensión, Él es mucho más que eso. Mucho más que ojos, mucho más que oído, mucho más que boca, ¿verdad? Entonces, hermanos, es la voluntad de Dios. El universo entonces obedece a esa voluntad de Dios que para nosotros es el verbo. ¿Y ese verbo quién es? Es Jesucristo de Nazaret. Jesús de Nazaret es la esencia de Dios. Jesús de Nazaret es el resplandor de su gloria. Jesús de Nazaret es Dios en cápsula, ¿verdad? De manera que lo comprendamos nosotros. Y es la gloria de Dios, es nuestro Señor Jesucristo. Y la gloria tiene que ver con la grandeza de Dios, con la expresión más grande de Dios. En antiguo tiempo se expresaba la riqueza y la grandeza de un rey en las coronas. Por eso las coronas entonces que se ponían los reyes, ¿verdad?, eran tan costosas. Ahora puede costar 6 millones, 12 millones o más. La corona del imperio británico, ¿verdad?, que por cierto ya no lo ocupan. Y dice la reina Isabel, cuando la pusieron, estaba bien jovencita y sintió que le incomodaba demasiado, dice, y sintió que la cabeza se le agachaba, ¿verdad?, por la corona que le pusieron. Ahí están los diamantes más carísimos del mundo, ¿verdad? Y ahí la conservan todavía. Ahora los gobiernos quieren representar su gloria en el ejército, ¿verdad? Sobre todo los gobiernos dictatoriales,
los gobiernos que son tiranos, ¿verdad? Sacan el ejército para decir, miren, somos grandes, somos poderosos, somos fuertes, ¿verdad? Téngannos miedo, ¿verdad? Entonces, la gloria del Señor, diga usted, de Jesucristo de Nazaret. Y aquel verbo, dice, era Dios, y aquel verbo era con Dios. Este era en el principio y con Dios. Diga usted, todas las cosas fueron hechas por Él. Eso es, ¿verdad? Entonces hay un origen de donde provenimos nosotros y Él es el creador. Dice la Escritura en Salmo 33:6, mire qué lindo este versículo, a lo mejor usted ha reflexionado poco en este pasaje, pero dice, y por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos. ¿Qué hizo Dios? Dice, sea, ¿verdad? Sea la luz, sepárese, dice, sea las tinieblas, sean los astros, sean las bestias del campo, los peces del mar. Dios estaba ordenando. ¿Están conmigo? La palabra de Dios, palabra creadora. Diga palabra creadora. Eso es, cuando usted entonces ora proféticamente, está mandando, está ordenando, está tomando la palabra de Dios y digo el Señor, en mi nombre, dice, en mi nombre. Entonces tú tomas el nombre del Señor, la palabra de Dios, Él la pone en tu boca y tú profetizas en el nombre del Señor. Dice aquí, sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. O sea, no se escapa nada al hecho del Dios creador. Y Él dice, por su palabra creó todo el universo. Colosenses 1:15, vayan ustedes a Colosenses 1:15 y miren lo que dice la palabra del Señor. Dice aquí, Él es la imagen del Dios. Eso es verdad. ¿Qué es Dios? Es más de lo que te puedes imaginar. Entonces ese Dios, dice, tomó imagen. Ese Dios invisible se hizo visible para que lo pudiéramos comprender. El primogénito de toda creación. Eso no significa que es el primero. Eso significa que Él es la preeminencia, lo más grande, lo más extraordinario que Dios tiene. No es creado Jesús. Él es eterno juntamente con Dios. Por eso dice la Escritura, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Él es eterno, no es creado, ¿verdad? Él es engendrado por Dios en la humanidad, pero es Dios en la eternidad. Y dice aquí la Escritura, porque en Él fueron creadas, ¿qué cosas? Todas las cosas, las que hay en los cielos, en la tierra, se vean o no se vean, sean tronos, dominios, sean principados, sean potestades. ¿Está hablando de qué? De poder, de gobiernos. Está hablando de reyes, de príncipes, de gobernantes, ¿verdad? De diputados, de presidentes, de alcaldes. Dice entonces que Él los creó todas estas cosas. Está reclamando derecho de propiedad y de señorío sobre toda la creación. Dice más adelante, todo fue creado por medio de Él y para Él. ¿Aló? Digan, por medio de Él. ¿Qué significa eso? Que tienes un origen, proviene de Él. Y dice para Él el propósito de tu vida. ¿Qué sucede entonces cuando tú compras un producto y en lugar de usarlo para aquello para lo que lo compraste, para aquello para lo que fue creado, lo ocupas para otra cosa? Se te va a arruinar, se te va a arruinar. ¿Aló? No es para eso, ¿verdad? Entonces, hermanos, tú tienes aquí que fuiste creado para Él, para su gloria. Tu corazón siempre estará vacío hasta que no encuentre el destino de Dios para tu vida, hasta que no encuentres en Dios un destino. Dice entonces aquí la Escritura, Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. El pasado, de donde provienes, el futuro, hacia dónde vas y la razón de tu existencia. Y el presente es que Él te sustenta. Él entonces, dice aquí la Escritura, en Él subsisten todas las cosas. Diga usted, Él es mi sostén. No te preocupes por nada, no te preocupes por nada, no te preocupes por nada. A veces se va gente que uno le tiene cariño y también gente que ayuda económicamente en la iglesia y los pastores nos afligimos. Amén. Sí, el cariño, ¿verdad? El amor. A veces perdemos el trabajo, cierra la empresa, nos quitan el empleo y los empleados, ¿qué? Se afligen, ¿verdad? Se preocupan. A veces tienes problemas en tu relación matrimonial y no ves otra salida y piensas en separarte y ese es un gran dolor. Se te pierde un ser querido y una persona a quien amas tanto, pero diga usted, Dios es mi sustento. No te preocupes por nada. Dice que la vida es más que el vestir, que el comer y que el beber, ¿no? Él es nuestro sustento. Ahora entonces, hermanos, diga usted, Él es el creador de la vida. Diga usted, Él es el sustentador. ¿Están conmigo? Diga usted, Él me sustenta. ¿Le gusta a ustedes eso? Sí, no te preocupes por nada. Dios te va a sostener. Si ganas 2,000 pesos, Dios te sostiene. Pero si ganas 200 pesos, Dios te sigue sosteniendo.
No es el dinero lo que te sostiene, sino Dios. Así es que depende de Dios. Él es el Todopoderoso. Amén. Dios puede darte la victoria con muchos o con pocos, porque Él es todopoderoso. Dime lo que dice la Biblia en Apocalipsis 4:11. Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder. ¿Por qué es digno Dios? Diga usted, Él es mi creador. ¿Están oyendo? Fuiste creado para darle gloria a Dios. Eso es. Eso es lo que hace que tu vida sea trascendente. Tu corazón queda vacío porque no encuentras razón, propósito por el cual vivir. Entonces, si no encuentras a Dios propósito, entonces tu propósito, ¿cuál sería? El placer, la diversión, el dinero, el licor, el sexo, ¿verdad? El poder, la diversión. Y estás metido tú en esas cosas. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que tu corazón queda vacío siempre. ¿Me están oyendo lo que les digo? Adentro queda vacío. Yo recuerdo una vez que estábamos en aquellos días de los hermanos Flores. Por cierto que hace poco murió, ¿verdad? Parece el mero jefe de los hermanos Flores. Y resulta entonces que estábamos ahí en una fiesta en la casa. Había traguitos, cerveza. Creo que estaba estrenando ese día y estábamos bailando aquella canción de los hermanos Flores. ¿Cómo se llamaba? Que todo el LP se echaba, ¿verdad? O sea, el equivalente a 6 canciones, 25 minutos. La bala, bailar, la bala, la bala, la bala, la bala, la bala, ¿verdad? Y llega un momento en que dice, apaguen las luces. Y las apagan. Y cuando las apagaron, me paré en medio del baile y dije yo, y esto es todo lo que me padre del mundo a mí. Y me di cuenta en ese momento que estaba vacío. Dejé a la muchacha bailando y me fui a sentar en la oscuridad. Yo dije, ¿y qué es esto? Tú te das cuenta y vas a un lugar que deseabas ir y te paras ahí y dices, ¿y esto para qué? ¿Aló? Como casarte y tener conflictos y decís, para esto me casé, ¿verdad? Tremendo, ¿no? Te das cuenta, el corazón queda vacío. Y te das cuenta que el licor y las cosas no te llenan, no te sacian. Hay algo que anda buscando tu alma, tu corazón. Dice que entonces tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Entonces, diga usted, Él es digno. La dignidad es que Él se lo merece. La dignidad de una persona es lo que Él se merece. Tú te vistes de acuerdo a la dignidad que tienes, lo que tú crees que te mereces. Diga amén. Sí, te das cuenta, te vistes de acuerdo a la dignidad que tienes. Cuando vas a ver a una persona, de acuerdo a la dignidad, el respeto, que lo digno, lo que esa persona merece, también vas ahí. ¿Aló? Entonces, hermanos, dice que Él es digno, Él se merece que le demos gloria. Dice que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad de los hombres que detienen con injusticia la verdad. No quieren darle gloria a Dios y entonces niegan la verdad, la existencia de Dios, porque no le quieren dar gloria. La razón de tu existencia es eso, honrar a Dios, darle gloria a Dios, exaltación, que tu vida sea exaltación para la gloria de Dios. Amén. Porque por su voluntad fuiste creado, existes y fuiste creado para cumplir un propósito. En Hebreos 1:3 dice, el cual siendo el resplandor de su gloria, digan lo más bello del universo. Eso es, de todo lo que Dios ha traído acá a la tierra, Jesucristo es la gloria, el resplandor de su gloria. Habla de riqueza, de poder, de grandeza. La imagen misma de su sustancia, dice, eso es, la imagen de Dios, Dios, la sustancia, la esencia de Dios convertida en ser humano y accesible al conocimiento del hombre, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. ¿Están conmigo, hermanos? Quiero que diga usted, Dios me sustenta con su palabra. Qué bonito. Mira qué lindo, te sustenta tu alma, tu corazón, pero también tu vida, toda tu vida. Él es un sustento. Recuerda que Él es el que le da sustento al universo. Y dice entonces aquí, sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. La palabra crea, pero la palabra también te sustenta. Entonces, ¿qué tienes que hacer tú? Estar conectado con la palabra. ¿Y qué es la palabra de Dios? Es la voluntad de Él. La voluntad de Él. Él mantiene el universo por su voluntad. Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, dice, por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de Dios en las alturas. Así es que Él es el sustentador.
Mire lo que dice el Salmo 135, 6. Todo lo que el Señor quiere, lo hace. Dígalo fuerte. Todo lo que Él quiere, no hay nada imposible para Dios. ¿Aló? Él es el soberano, Él es independiente, no le pide permiso a nadie, Él toma sus decisiones y Él hace que el grande sea opacado y que el pequeño sea engrandecido. Él es el Todopoderoso. ¿Qué es entonces lo que puede hacer? Confiar en Él, depender de Él, caminar agarrado de la mano de Él y dejar que Él te guíe tu vida. Todo lo que Él quiere lo haces, en los cielos y en la tierra y en los mares y en todos los abismos. Ahí está entonces el poder de Dios, su voluntad, ¿verdad? Reinando en todo el universo. En Juan 1:4, miren, regresando a ese pasaje, ¿cómo dice? En Él estaba la vida. Diga usted, Él no solamente da vida, dígalo. Él es la vida misma. ¿Están oyendo lo que estamos diciendo? La vida. Por eso dijo Jesús, ¿no crees que la vida es más que el comer? La vida es Él. ¿No crees que la vida es más que el vestir? La vida es Él. ¿No crees que la vida es más que el beber? Está hablando de las necesidades más básicas que tiene el ser humano. ¿Y qué dice después? Yo, el dador de la vida, sustento a los pájaros. Yo, el dador de la vida, visto los lirios del campo con semejante belleza. Entonces, ¿qué es la vida? La vida es Él. Tenerlo a Él, conocerlo a Él, amarlo a Él. Entonces, esta es la vida, que te conozcan a ti. ¿Qué haces tú cuando oras? ¿Llegas llorando por tu problema? No, te conectas con la grandeza de Dios, el poder extraordinario de Dios. Él es el Todopoderoso. Él está aquí conmigo, omnipresente. Él es omnisciente, Él sabe todo. Y ahora comienzas a platicar, a comunicarte, a concebir. No una imagen física, sino una imagen moral. En el carácter, en la naturaleza de Dios, estás conectado con el que todo lo puede. ¿Alguien dice amén? Entonces, ¿qué sucede con tu problema? Tan chiquito, ¿verdad? Tan chiquito tu problema. Las lágrimas se van, la angustia se va, el temor se va, la aflicción se va y sientes una paz enorme. ¿Por qué? Porque Él es el Todopoderoso. Amén. Estás dependiendo de Él y no de las circunstancias. Mira lo que dice en San Juan 1:4. En Él estaba la vida, y la vida era lo que te ilumina, y la vida, la luz, es lo que va a triunfar. Dice que la luz vence a las tinieblas. Entonces, ¿qué ves tú entonces ahora? Maldad, 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 maldad. Escúchame bien. Dios va a levantar una población con una santidad y con un reflejo del carácter y naturaleza de Dios, que va a hacer que las fuerzas del mal caigan. Un movimiento discipular con hombres y mujeres que representan a Dios sobre la tierra, que va a hacer que las tinieblas caigan. La verdad va a triunfar sobre la mentira, la luz sobre las tinieblas, el bien sobre el mal, y la gloria de Dios se va a derramar a través de nuestras vidas. ¿Alguien dice amén? En Él estaba la vida. ¿Qué es la vida entonces? Esta es la vida eterna, la vida que le ha sentido a tu vida. Tú tienes a Dios como un agregado, no, tienes a Dios como la esencia de tu vida, de donde vienes, a donde vas, y el que te sustenta. ¿Alguien dice amén? Veamos nosotros a Dios en el pasaje que estamos hablando de la omnisciencia, la omnipresencia. ¿Qué capítulo era? Salmo 130 ahí. Usted vino, hermana. Mire, ve qué lindo. Y usted es evangélica, hermana. Miren qué lindo, ¿verdad? ¿Salmo qué? 139. Ya vimos, ¿verdad? La omnisciencia, la omnipresencia. Ahora veamos la omnipotencia de Dios obrando para crearte. Diga usted, Él es mi creador. Mira lo que dice el versículo 13. ¿Cómo dice? Versículo 13. Porque tú formaste mis. Wow, qué tremendo. ¿Te conoces tú las entrañas? ¿Te las conoce Dios? Cuando te hacen la endoscopía, ¿verdad? Y te dice el médico, aquí está el video, y lo agarras tú y vas viendo, ¿no? Cómo entra aquel aparatito, ¿verdad? Que va soplando, va abriendo, ¿verdad? Y entonces te va tomando foto ahí, te va filmando. ¿Te conocías tú eso? Digo usted, Dios me conocía. ¿Qué dice aquí? Formaste mis entrañas, dice. Lo más íntimo. Tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré, Señor. ¿Por qué? ¿Cómo dice ahí? ¿Por qué?
Formidables son tus obras. Gloria a Dios, hermano. ¿Te gusta tu nombre a ti, hermano? ¿Y quién decide si le gusta o no te gusta? Numa. Cuando estaba pequeño no me llegaba porque se reían los chamacos. Y cada vez que me pulsaban de una escuela iba a otra escuela. Ay, ya sabía lo que me iba a pasar. El maestro me preguntaba: ¿cuál es su nombre, jovencito? Numa, Luma, Kuma, Suma, Puma, Triuna. Todo el mundo comenzaba a reírse, ¿verdad? Y el propio maestro no sabía. Hasta que me pasaba y agarraba el yeso y le decía: así me llamo, miren. Amén, hermano. Digo usted, mi nombre es el mejor del mundo. Solo cambia, hombre. Se fija la gente, los niños como dicen: no me gusta, dice. No me gusta. Y hay papás que le siguen la onda a los hijos, ¿verdad? Pues mire, esto es lo que hay, aquí te vas a comer esto, te guste o no te guste, cambiar el paladar. ¿Aló? Pero hay adultos que quedan igual, ¿verdad? Es que yo no como eso, es que no me gusta, mía. Comételo, si es bueno, comételo, si es malo, deja de comer. ¿Aló? Si no, le estás haciendo un gran daño a tus hijos. Así que en la casa hasta el perico comía carne, mire. Porque Numita me dijo: papi, aquí comemos lo que hay, me dice. Así es que al perico le dio carne y aprendió a comer carne el perico. Yo le dije: no, el perico no come carne. Como no, me dijo, aquí come lo que hay en la casa, me dijo. Así es que el periquito ya se comía la carne, ¿verdad? Y a veces le pegaba mordida a uno también que le gustó mucho la carne. Diga usted: soy formidable, diga. ¿Qué te parece? ¿Cómo eres tú? ¿Te gustas tú? ¿Te gustas? Escúcheme, por favor. Es posible que a la mira de nosotros no nos gustamos. ¿Sabes qué sucede cuando piensas que no eres simpático, que no eres bonito, que no eres bonita? ¿Sabes qué pasa? Tu autoestima, la estima que tienes de ti mismo es muy baja. Si tú crees que eres una persona desagradable o fea, ¿cómo ves? Achicado, ¿verdad? Llegas a una reunión. ¿Aló, hermano? Si tú sabes que eres una persona, ¿cómo dice ahí? Diga: formidable. Diga: soy formidable. Dígalo más fuerte, hermano: soy formidable. ¿Quién está llegando a ese lugar? ¿Sabe quién? Una persona formidable. ¿Sabe por qué? Porque entiende que Dios te creó. ¿Sabe qué significa que yo me menosprecie a mí mismo? ¿Sabe lo que significa eso? Un insulto a Dios. Porque Él es el creador, Él es el artista y tú eres la obra que Él ha hecho. Y a mí lo que no me gusta es mi nariz, hermano. A mí no me gustan mis ojos, mis cejas, hermano, no me gustan. Mi quejada, mi hermano, no me gusta. Mi hermano, mi pelo y la falta de él no me gusta. Yo hubiera querido hacer el pelo liso, pero me nací colocha. Es que yo muy chiquito, hermano. Yo decía: mire, si yo le pidiera a Dios, me quisiera que me diera unos cuantos centímetros más grandes. Muy grandes, más mis jirafas me han dicho tal vez que sean más pequeños. ¿Aló, hermano? Digo usted: soy formidable, dígalo. ¿No le parece a usted que eso cambia completamente toda su vida? ¿Y sabe qué es lo más maravilloso? Que además de su aspecto está su carácter, lo que tiene dentro. Y no precisamente el más bonito es el más agradable, pero el más agradable es la persona más maravillosa. Amén. Dice aquí: maravillosa. Diga usted: soy una maravilla de Dios. ¿Están conmigo, hermano? Wow. ¿Qué pasa usted cuando ve una maravilla? ¿Qué pasa? Va usted a un museo y ve una cosa maravillosa. Lo aprecian, lo valoran, lo tienen en vitrina. Amén. Quiero que diga usted: yo soy maravilloso. Qué lindo. ¿Y mi alma lo sabe? Diga usted: mi alma lo sabe muy bien. ¿Sabe cuál es la realidad? Que nuestra alma no sabe. No sabe lo maravilloso. No sabe lo formidable que somos. ¿Por qué? Porque no entiende que eres creado por un Dios perfecto, un Dios formidable, un Dios maravilloso. ¿Aló, hermano? Tu alma dice lo contrario. Hermano, más que bonito, pero mírate en el espejo bien feíto sos. Y sigues tú con una pobre autoestima. ¿Aló? Cambia esa actitud. Tú eres una persona formidable, una persona maravillosa. Digan amén, hermanos.
No fue encubierto de ti mi cuerpo, dice, bien que en oculto, en la oscuridad ahí del vientre de nuestra madre, entretejido, dice, en lo más profundo de la tierra. ¿Qué pasó en el versículo 16? ¿Qué sucedió cuando estabas en embrión? Mis ojos vieron tus ojos. Qué lindo eso, ¿verdad? Maravilloso. Lo primero que tuviste, hermano, cuando eras un embrión, fueron los ojos de Dios. ¿Y sabes qué estaba haciendo Dios? Supervisando. Y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que luego fueron formadas. ¿Aló? Ahí dijo el Señor, yo lo quiero peloncito a este. Amén, sí, maravilloso. Yo quiero que tenga tal estatura, los ojos, el color de su piel. Estaban escritas todas aquellas cosas, dice. Él llegó a supervisar la obra de sus manos. Por eso es que no pueden matar a un niño en el vientre. Ahora los nuevos científicos abortistas, asesinos, dicen que no es una persona, que no es un ser humano. Y si no es un ser humano, ¿qué es? ¿Es un gato, es un chucho? ¿Qué es? Es un ser humano que debemos de respetar y proteger su vida. Amén. Sin faltar, dice, ninguno de los detalles. Versículo 17, ¿cómo dice? Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, dice. Cuán grande es la suma de ellos. Qué lindo, ¿no? Precioso nuestro Dios. El pensamiento, soy creador, creación de Él. Si los enumero, dice, se multiplican más que la arena, despierto y aún sigo contigo, Señor. Versículo 23, ¿cómo dice? Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. ¿Qué pasa entonces? Te pruebe el Señor. Le aseguro que esta semana tuvieron problemas para corroborar la omnipresencia de Dios. Esta semana tuvieron pruebas para corroborar la omnisciencia de Dios. Y ahora van a ser probados en la omnipotencia de Dios. Dice Jesús, esto no es para muerte, es para que el poder de Dios se manifieste. Así que tus problemas son para que Dios se manifieste, pero Dios prueba tu corazón a ver si confías, si dependes o solamente del diente al labio, para ver si hay en mi camino de perversidad y guíame por el camino eterno, el camino que conduce a la eternidad. Dios se revela a sí mismo como el Dios todopoderoso. Y usted, Él es el todopoderoso. Era Abraham de 90 años, dice, cuando se le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios todopoderoso. ¿Por qué? Porque cuando él tenía 75 años, Dios le dijo que iba a tener un hijo, que iba a ser padre de un niño. Pero pasaron los años y su esposa no quedó embarazada porque eran ancianos y era estéril. Entonces la esposa le dice, mira, si hay una promesa de Dios de que un hijo te va a heredar y Dios nos ha prosperado tanto, ten relaciones aquí con mi esclava y el niño lo vamos a adoptar y va a ser el hijo de nosotros. Eso era normal, los hijos de las esclavas eran hijos de los amos. Cuando nace el niño, le dice estas palabras el Señor y lo reprende y le dice, camina de mí y sé perfecto, dice. ¿Están conmigo? No te apartes, porque yo soy el Dios todopoderoso. Y cuando Sara le dice, el Señor, Abraham, vas a quedar embarazada, ¿qué hace ella? Se pone a reír. Y una viejita, ¿verdad? Ahí con su tataranieto ahí chineándolo. Y le dice el Señor, Abraham, ¿por qué se ríe tu esposa? ¿Por qué le da risa? ¿Acaso hay algo imposible para mí? Diga, no hay nada imposible para él. Después que le dice, ¿acaso hay algo imposible? Dice, y se responde Dios y le dice, va a dar a luz el otro año. Va a hacer el milagro el Señor. Diga usted, Él es el Todopoderoso. Yo soy el Dios Todopoderoso. ¿Qué tienes que hacer tú? Caminar en rectitud. Él va a hacer las cosas. No te preocupes. Solo preocúpate por ser correcto. Sé para vosotros por padre, dice, y seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Van a tener que tener un Padre Todopoderoso. Te aseguro que tu papá quería hacer algo por ti. Le daba compasión, verte tu necesidad, sus limitaciones. Hubiera querido que estuvieras mejor, en mejor lugar, en una mejor educación. Hubiera querido que tuvieras más diversión, más placeres. Pero ¿cuál es el problema? No tenían capacidad. Diga usted, mi Dios es todopoderoso. ¿Cuántos quieren un padre así, hermanos?
Yo soy el alfa y la omega, dice el principio, el fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de, el Todopoderoso. Esa es la idea. Él es el comienzo de la historia, es el final de la historia y es la historia misma. Eso es Dios, la historia. Sin Dios la vida no es vida. ¿Se acuerdan de aquella canción? ¿Cómo dice? Sin ti. No anden oyendo canciones mundanas, hermanos, ni cantándolas desde el púlpito. La vida no se llama vida. Qué triste, ¿no? Sin Dios. ¿Qué es lo que tienes tú sin Dios? No tiene sentido. Hay preguntas que no te puedes responder a ti mismo. ¿Por qué estoy aquí? ¿Para qué estoy aquí? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Qué significa la vida? ¿Qué significa la vida? ¿Cuál es el propósito de esta existencia? ¿Cuál es la respuesta a esa pregunta sin Dios? No seas tonto. Porque andas creyendo que la vida tiene sentido. La vida no tiene propósito ni sentido. La vida es reducido a un animal con la figura de un ser humano. ¿Por qué tengo que tener sentido mi vida? No tiene sentido. Y si la vida no tiene sentido, entonces ¿de qué me enfrasco? En tomar, en placer sexual, en todo lo que me causa placer. Y si me causa placer, entonces me divierto. Esa es la vida. Solo una vida voy a vivir. Así que tengo que disfrutar de la vida de la mejor manera. ¿Para qué me sacrifico por el matrimonio? ¿Para qué me sacrifico por mis hijos? ¿Para qué me sacrifico económicamente? ¿Por qué? La vida no tiene sentido. Entonces, hermanos, estamos metidos, ¿verdad?, en un vehículo. ¿Cómo se llaman? Cruceros se llaman, ¿verdad? ¿Aló? ¿Por qué? Porque salen y ¿dónde terminan? En el mismo lugar donde comenzaron. Nunca llegaron a ningún lugar. Fueron, se divirtieron y regresaron al mismo lugar donde comenzaron. No hay un destino, no hay un propósito, no hay una meta. Pero mira qué lindo luchar por tus hijos, porque te amen a Dios, porque sirvan a Dios, porque prosperen económicamente, porque sean un reflejo de la gloria de Dios. Qué lindo, ¿no? Luchar, esforzarse. Entonces la vida, hermanos, está vacía y te entregas a cualquier cosa. La vida vacía. Es como tener una gran casa enorme, linda, bonita, pero no tienes hogar, no tienes familia. Finalmente te aburres de estar viendo televisión, te aburres de estar con el celular. Hay vacío. No hay quien te abrace, no hay quien abrazar, no hay quien besar, no hay quien admirar, no hay quien ayudar. Sentirse uno grande. Hombres se sienten grandes cuando dan el dinero para el sostenimiento de la casa. ¿Aló? Cuando tus hijos te piden dinero y tú les das, te sientes grande, te sientes honorable. Eso es. Estás esforzándote para ver triunfar a tu familia. Entonces, hermanos, hay un sentido de soledad y de vacío enorme, enorme, enorme. Como cuando alguien se muere, un ser querido, te quedas solito, sientes aquella soledad, sobre todo cuando se quiere mucho a esa persona. La otra cosa sin Dios es que no hay amparo, no hay de dónde agarrarse. Hay situaciones en la vida que no tiene respuesta. No sabes qué hacer. Situaciones, experiencias económicas, de salud. ¿Qué haces tú ante el hecho de que vas a morir? ¿Qué haces tú ante el hecho de que te pueden dar un diagnóstico de una enfermedad incurable que no tiene reversa? ¿Llegas tú entonces? ¿Qué haces tú? ¿A dónde vas a ir? Dice que Jesús tuvo compasión porque parecían ovejas sin pastor, que no tenían amparo, dice, no tenían dónde ampararse, dónde agarrarse. ¿Qué haces tú ante la muerte de un ser querido? Me dice una hermana, se murió mi hija, me dice, y sí, me dice, estaba a punto de enloquecerme. Tremendo, ¿no? Sin Dios. ¿Dónde te explicas tú entonces? ¿De dónde vengo? ¿Por qué estoy aquí? ¿Qué propósito y sentido tiene mi vida? ¿Hacia dónde voy yo? ¿Cuál es el verdadero éxito de la vida? ¿Qué tú pensarías que es el más grande éxito en tu vida? ¿Cuál crees tú que sería lo más grande? ¿Qué te parecería si fueras propietario de $1.000.000?
Digan amén. ¿Qué te parece? ¿Y qué te parece si eres propietario de $1,000,000 y tienes un diagnóstico de cáncer terminal, un cáncer invasivo? ¿Te diste cuenta que tener dinero no es el éxito? ¿Aló? Sí. Pero usted está saludable, pero destruyes tu hogar y pierdes un ser querido. Pero usted está saludable. ¿Te das cuenta que eso no es suficiente? Hay algo más grande y es tener al Señor en tu corazón. Amén. Entonces, hermanos, en estas situaciones de desesperanza, de angustia, de dolor, de soledad, ahí está el Señor. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Dice. En Jeremías 32:27 dice: aquí yo soy Jehová, el Dios de toda carne. Y la pregunta que hay ahí, ¿qué dice? ¿Habrá algo que sea difícil para mí? ¿Aló, hermanos? ¿Sabes de qué está hablando? De que Dios va a castigar a su pueblo y va a ir 70 años de esclavitud. Y la pregunta que le hace el profeta: ¿cree que es imposible para mí hacer eso? ¿Aló, hermano? Sí, Dios es el Dios de las recompensas. Dios te bendice, también te puede reprender. ¿Crees que es difícil para mí? ¿Crees que es difícil para mí? En Lucas 1:37 dice: porque nada hay imposible para Dios. Dígale usted, hermano, nada es imposible para Dios. Sin Dios, ¿sabes qué pasa? No hay absolutos. La verdad es relativa. No hay absolutos. Esa es la idea de la educación actual. No hay verdad. Lo que es verdad para ti, para mí puede ser lo contrario. Y son verdades las dos cosas. ¿Me están oyendo? ¿De dónde proviene entonces el concepto de moral? La moral es lo que distingue el bien del mal. Si Dios no existe, nada es malo. ¿Qué es malo? ¿Y por qué es malo si Dios no existe? Es malo porque la naturaleza de Dios nos dice que es incorrecto, es natural. ¿Crees tú que es malo robar? No, no hay absolutos. Entonces, ¿qué? Vas a robar y cuando te roban a ti, ahí las cosas cambian. ¿Aló? Vas a abusar de una muchacha y cuando abusan de tu hija, ahí las cosas cambian. Amén. Entonces, hermanos, no hay absoluto, no hay base moral. La idea del bien y del mal proviene de Dios y está en Dios. Caminar con Dios es el bien, lo contrario a Dios es lo malo. Punto. Tú caminas en la verdad de Dios y caminas entonces hacia la bendición. No distingues el bien y el mal. No hay nada bueno, no hay nada malo, entonces no existe Dios, tampoco existe el pecado. Y como no existe el pecado, no hay recompensa por el bien ni castigo por mal, por hacer el malo. Entonces, ¿para qué me esfuerzo por ser bueno? ¿Para qué me esfuerzo por ayudar a la gente? No hay recompensa. ¿Y por qué me preocupo si hago lo malo? Una conciencia mala que me han enseñado. Entonces no puedo pedir perdón a nadie porque nunca me equivoco. ¿Aló? Hay mucha gente aquí que es perfecta. No tiene conciencia del mal, del pecado. No pide perdón, se justifica. Lo que pasa es que mira, a mí estoy herido, a mí me dañaron desde chiquito y viera lo que me hicieron y todo. Y la palabra perdón, disculpame, me arrepiento, no existe porque no existe Dios en la vida de esta persona. Digan amén, hermanos. Todo es relativo. No hay recompensa por ser bueno, ni hay castigo por ser malo. La vida entonces se convierte en la vida como de un animal, ¿verdad? Hace unos 15 días se nos murió la Bonnie, la chuchita que teníamos. Y hace un par de años se nos murió Chubby, el perro rey que hemos tenido en la casa, ¿verdad? Bonito el perrito. ¿Y saben qué? Se murió. Mi mamá murió hace como unos 40 años atrás. Pero ¿sabes qué? No ha pasado. En el corazón de todas las que la amamos sigue viva. Y el otro año va a cumplir 50 años mi padre de haber muerto. ¿Aló? Nuestra vida tiene eternidad, hermanos. ¿Alguien dice amén? Mire, hermano, para terminar, porque ya me acabó el tiempo, lo que te quiero decir es esto, escúchame bien.
¿Tú puedes dimensionar la grandeza de Dios? Diga usted, nada es imposible para Él. Diga usted, Él es el Todopoderoso. Quiero que pienses, mira, si no oíste todo lo que dije, borrarlo, no hay problema. Pero lo que te voy a decir ahorita, nunca lo olvides por el resto de tu vida. Quiero preguntar, ¿cuál es lo más grande que Dios ha hecho? ¿Cuál es la cosa más grande que Dios ha hecho? El Todopoderoso. ¿Qué es lo más grande que Él ha hecho? ¿Qué te parece? Jesucristo es lo más grande. ¿Y qué es lo más grande que hizo Jesús? Vino a revelarnos el corazón, la esencia de Dios, su amor, su misericordia. Fue movido a misericordia, su carácter, su rectitud moral, su calidad de vida. Dios es amor y Jesucristo es la revelación de Dios, el carácter de Dios, la esencia de Dios en la persona de Jesucristo. Nadie ha amado tanto al mundo como Jesús. Nadie ha hecho lo que Él hizo. Cuando Dios creó el universo, dice que lo creó con sus manos, con su palabra. Pero cuando Dios nos salva, no es una obra que Él hace, es una obra que Él es. ¿Me están oyendo? Nada imposible para Dios. ¿Qué es lo más difícil? Amar. Y Él tuvo el poder de hacerlo. Vino para servir, vino para amar. Digan compasión. Qué lindo eso. Él viene para tener compasión. Nadie que tuviera necesidad y fue a Jesús, lo desamparó el Señor. Él estuvo siempre con ellos. Digan misericordia, compasión, sentir dolor. ¿Por quién? Tú tienes compasión por tus hijos. Tienes misericordia de tus hijos. Y dices tú, son mis hijos, tu esposa. Pero por un bolo, por un delincuente, por un chero de la calle, Dios tuvo compasión de mí y yo era eso exactamente. Una vida perdida. Dios muestra su amor en que siendo aún pecadores. Qué lindo eso. Aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios tiene compasión. Dios tiene compasión. ¿Con quiénes te quieres juntar tú? ¿Sabes por qué tienes problemas para traer amigos aquí? Porque no los tienes. ¿Sabes por qué? Porque no te acercas donde las personas que necesitan amigos. ¿Quiénes eran los amigos de Jesús? Los ladrones, los extorsionistas, la gente de la calle. Se acercaba a ellos. Se acercaba a ellos. ¿Cómo tú puedes reproducir el carácter de Jesús? Acercándote a la gente. Cuando nos acercamos a la gente, lo que queremos es ganarlos. Y el ganarlos significa de que los va a vencer y van a entregar su vida a Cristo. Van a recibir a Cristo conmigo. ¿Tiene que ser cristiano? No. ¿Sabe que Jesús discipulaba a personas que no lo habían recibido todavía en su corazón? Se acercó a ellos. Se acercó. Convivió con ellos, compartió con ellos. Él trajo mucha gente al reino de Dios. Porque no buscaba amigos para placer, buscaba amigos para servir. Eso es Él. El Dios de la compasión, el Dios de la misericordia, el Dios que se hizo hombre y en lugar de que fueras castigado por tus pecados, tomó tu lugar como pecador y recibió la ira de Dios. Y por eso gritó Él y dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Dios lo soltó a su propio hijo, lo abandonó. Nunca Jesús le había dicho a Dios, Dios. ¿Cómo le decía a Dios? ¿Cómo le decía? Padre, 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 Padre. El único momento que le dijo Dios fue cuando tomó tu lugar, el mío, y llevó nuestros pecados. Nada es imposible para Dios. La grandeza de Dios no es que Él es el creador.
La grandeza de Dios no es que Él surca los cielos, cabalga entre los cielos. La grandeza de Dios no es que Él es el sustentador del universo. La grandeza de Dios no es que nadie le dice nada a Él. La grandeza de Dios es su humildad, que se hizo hombre, su servicio. Eso es lo más grande de Dios, es la pequeñez de Él. Esta es la revelación de Dios. Nada impide a Dios amarte. Ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ninguna cosa creada, dice, nos podrá separar del amor de Dios. Nada convencerá a Dios para que te deje de amar. Él siempre te amará. Él siempre estará contigo. Él siempre te mirará. Siempre tendrás la oportunidad de caminar con Él. Eso es lo más grande de Dios, su amor. Nadie te ama en el universo. Nadie te ama tanto como te ama Dios. Ni tu esposa, ni tu hijo, ni tu novia, aunque estés recién casado, ni tu papá, ni tu hermano, nadie te ama tanto como Dios te ama. Nadie te podrá separar de su amor. Y el amor de Dios te perseguirá y te alcanzará. Y vas a encontrar plenitud a tu vida cuando le abras tu corazón y camines con Él. Agárrate fuertemente de la mano de Dios y deja que ese Dios omnipotente, qué lindo, el Dios omnipotente, al que nadie lo detiene, pudo expresarte cuánto te ama. De tal manera amó Dios a ti, que dio a su Hijo unigénito para que creas en Él y para que creyendo en Él no te pierdas, para que tengas la vida de Dios, la vida eterna.